viviendo exactamente esta misma situación. Todo lo que tiene que ver con la recreación, con la gastronomía, están muy afectadas. Y si además estaban en ubicaciones geográficas en las cuales estaban afectadas. Ministra, denle un minuto porque está hablando su colega, el ministro Mañalich. Está llamando la noticia. Volvemos de inmediato con usted. El ministro del Interior, la ministra vocera, y ahora se ha incorporado por razones obvias el ministro señor Espina, la reunión de trabajo y de toma de decisiones respecto a el brote de coronavirus en nuestro país. Y para empezar, y como todos los días, damos una cuenta formal de la evolución de esta epidemia en nuestro país. En el mundo se registran ya a las 7 de la mañana de hoy 218.462 casos, de los cuales han fallecido en el mundo 8.945 y se han declarado como recuperados 67.003 personas que ya cumplieron su cuarentena y se han recuperado, y casi con certeza la mayoría de ellos ha quedado inmune a una nueva infección por este virus, a menos que mute. Varios países de América Latina han empezado a reportar casos en la medida en que han aumentado sus capacidades de testeo, y la mortalidad latinoamericana hasta hoy por este virus es muy inferior a la reportada a nivel mundial, que como se recuerda es del orden del 3,4%. En el caso de América Latina es un 1%. En el caso de nuestro país, y haciendo la advertencia de nuevo, que el informe del día de ayer, en el cual comunicamos solamente 37 casos, era un informe parcial solo de 12 horas, para poder homogenizar a partir de este momento el informe de 24 horas con corte a las 21 horas de ayer. O sea, esta información se refiere a el periodo para los casos nuevos desde las 9 de la noche de hace 2 días hasta las 9 de la noche del día de ayer, y así seguiremos informando todos los días. En resumen, en Chile tenemos 342 casos testeados como positivos. Y empiezo a usar esta palabra testeados porque el criterio clínico, como se publicó ayer, para definir una persona de riesgo ya no incluye necesariamente una persona que ha estado en contacto con un enfermo comprobado o ha venido de un lugar de riesgo. Hoy día estimamos que hay que ampliar, como se está haciendo, esta capacidad de exámenes a toda persona que tiene síntomas respiratorios. Este protocolo está en la página web del Ministerio, de cierta importancia, y una elevación de la temperatura. En este contexto y con esta nueva definición de caso, tenemos un total de 103 casos testeados nuevos en el día de ayer, lo que da el total de 342. Esto implica, si uno mira la curva, la tendencia de los últimos días, que el número de testeados positivos en Chile está duplicándose, multiplicándose por 2 cada 3 días, que era aproximadamente o casi con precisión lo que se había anticipado que iba a ocurrir. Hay que hacer la salvedad que los casos, a pesar de que estamos en etapa 4, los casos que no podemos trazar son muy pocos, y todavía la mayoría de los casos que tenemos en Chile se encadenan, se vinculan a brotes específicos en determinadas regiones. Así, por ejemplo, en la región metropolitana tenemos 73 casos testeados nuevos, y prácticamente todos estos casos testeados nuevos están vinculados a el brote de un colegio de la zona oriente de la región metropolitana. En la región
de Maule, que fue la primera que reportó casos, tenemos solo 3 casos nuevos, de manera tal que el brote vinculado, familiares, amigos, al caso 0, muestra una tendencia más bien a disminuir el número de casos nuevos, y lo mismo ocurre en Ñuble, en la ciudad de Chillán, donde tenemos solo 2 casos nuevos testeados, asintomáticos, que se vinculan al 28 total, todos ellos vinculados a participación de actividades deportivas en un gimnasio de esta ciudad. Asimismo, los 8 casos nuevos de la región de los lagos testeada están vinculados a el brote de el crucero cuyos pasajeros fueron evacuados en la madrugada de anteayer del país, y la mayoría de los casos, del total de 16 de casos, ya están fuera de peligro. La letalidad, o sea, los fallecidos en Chile, afortunadamente sigue siendo 0 casos, y el total de pacientes hospitalizados en este momento en todo el país, tanto el sector público como privado, son 19 personas. Esto da una tasa de hospitalización entre los testeados positivos de 5%, que hasta aquí es mucho más baja que la reportada a nivel de otras naciones. De estos 19 casos positivos, tenemos que la edad se concentra entre los 30 y los 65 años, no hay niños, y solamente tenemos 2 personas mayores de 70 años hospitalizadas en este momento. Tenemos del total de estas personas 6 conectadas a un ventilador mecánico, y una de ellas en una situación de mayor riesgo por una falla no solo de pulmón, sino de otro órgano por una enfermedad previa. De estos 19 hospitalizados, solo 3 están fuera de la región metropolitana, 16 en la región metropolitana. En este contexto, y habiendo precisado lo que he señalado, en la reunión de hoy se ha tomado en acuerdo o por instrucción de Su Excelencia el Presidente de la República las siguientes acciones. Primero, a partir del día de mañana, se va a montar una aduana sanitaria con entrega de pasaporte sanitario en las 5 regiones del norte del país para el acceso aéreo, y desde Coquimbo, el ingreso a Coquimbo hacia el norte para todos los vehículos que ingresen a través de vía terrestre. De manera tal que tenemos incorporadas 5 regiones que tienen muy pocos casos, tienen un total de 7 casos acumulados en protección para que haya la menor posibilidad de que personas que tienen la infección lleguen a estas regiones. Lo mismo, aduana sanitaria estricta para las regiones de Aysén y Magallanes, que básicamente están comunicadas fundamentalmente a través de vía aérea. Respecto a Caleta Tortel, estamos en el 8º día epidemiológico, o sea, desde que hubo contacto con un pasajero de este crucero con la población de Tortel, y hasta este 8º día no tenemos ningún caso nuevo de coronavirus en Caleta Tortel, donde está operando una estricta cuarentena. Están funcionando adecuadamente desde la madrugada los controles de frontera en el día de ayer, y el total de pacientes recuperados, no lo mencioné antes, en el país, que quiere decir fueron positivos en un momento para coronavirus y ya están sanos y han sido dados de alta, hoy día son un total de 5 personas. Hemos determinado, el presidente ha determinado más bien,
determinar una cuarentena para Isla de Pascua. Esta cuarentena está fundamentada en que, si bien en la Isla de Pascua, dependiente de la región de Valparaíso, no hay casos, hay muchas personas que de origen pascuense o de familiares pascuenses que quieren volver a la isla durante los próximos días. ¿Cuál es la estrategia de esta cuarentena? Las personas que quieran salir de Isla de Pascua sujeta a diversas restricciones van a poder hacerlo, pero no se va a poder ingresar a Isla de Pascua por 14 días hasta tener absolutamente seguros que no tenemos problemas de salud allí, y si alguien ingresa tiene que pedir una autorización específica al jefe de zona en estado de emergencia correspondiente a la región de Valparaíso para que le entregue un pasaporte. Básicamente esa es la cuenta de hoy día. Quiero recalcar que a propósito de el número de personas que he señalado, estas corresponden a las 24 últimas horas y no, como dije ayer, que correspondía el dato de 35 enfermos, pacientes testeados positivos solo a 12 horas, y eso explica en gran parte, ¿no es cierto?, que hayamos recuperado la tendencia que llevábamos los últimos días. Muchas gracias. Dejo con ustedes al ministro Espina, quien en mérito del estado de excepción que tenemos hoy día está liderando un esfuerzo enorme de ayuda sanitaria de las Fuerzas Armadas y de orden a esta epidemia de salud que sabemos va a tender a representar durante las próximas semanas cada día más casos. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero en primer lugar recordarles que la razón por la cual Su Excelencia el Presidente de la República decretó el estado de catástrofes es con el propósito de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con todos sus medios humanos y materiales para lograr el control del coronavirus. Todas las decisiones sanitarias que se adopten en el país son hechas por el ministro de Salud conforme a las instrucciones de Su Excelencia el Presidente de la República. Este es un punto muy relevante porque este estado de emergencia lo que busca es que el total de las Fuerzas Armadas, los 88.000 hombres y mujeres, más todos nuestros medios materiales, sean una contribución directa para lograr enfrentar esta pandemia del coronavirus. Específicamente, porque se me ha consultado en muchas oportunidades estas últimas horas, ¿cuál es el rol que van a cumplir las Fuerzas Armadas y particularmente los jefes de la defensa que han sido designados? En primer lugar, trabajar estrechamente con las autoridades regionales y muy particularmente con los seremis de salud. ¿Cuáles son las acciones concretas? En primer lugar, la colaboración para el resguardo de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Estamos reforzando con las Fuerzas Armadas la colaboración con las policías en los pasos habilitados, pero adicionalmente estamos haciendo por medios aéreos y terrestres y también con la Armada detectar los pasos no habilitados por donde puedan ingresar ilegalmente a Chile personas que puedan tener coronavirus y por lo tanto proceder a expandir este virus en perjuicio de la población. Ya nuestros aviones y nuestros medios están siendo utilizados para detectar los principales pasos por donde podrían estar entrándose ilegalmente a Chile. De la misma manera, se ha intensificado y las Fuerzas Armadas van a apoyar el control que se hace en las aduanas sanitarias y, por supuesto, hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud todos nuestros medios para aquellas aduanas sanitarias que acaba de anunciar el señor Ministro de Salud. Estamos entregando para que nuestros compatriotas tengan tranquilidad en momentos complejos,
toda la vigilancia, tecnología, transporte y logística en lo que es la custodia de nuestras fronteras, tanto en el mar, que lo hace obviamente la Armada, en nuestro espacio aéreo, que son 4,5 millones de kilómetros cuadrados, que lo hace la Fuerza Aérea, y en la zona terrestre, que lo hace el Ejército de Chile, con más de 800.000 kilómetros cuadrados que tiene nuestro país. En materia sanitaria, estamos colaborando en el transporte de las vacunas según los requerimientos que nos haga el Ministerio de Salud. Y por lo tanto, todos nuestros medios, particularmente los aviones, están en la alerta máxima para tener que despegar con vacunas cuando se requiera reforzar la cantidad que existe en cada lugar y sobre todo llegar a las zonas extremas donde es muy difícil poder acceder a vacunar y son compatriotas nuestros que tienen el mismo derecho a ser vacunados bajo las condiciones que ha hecho el Ministerio de Salud. También para el traslado de pacientes y personal médico hemos dispuesto de aviones que tienen la capacidad médica instalada cuando se trate de pacientes críticos y requieran ser trasladados a una ciudad distinta, lo que determina el Ministerio de Salud. Hemos colaborado en el aumento de la capacidad hospitalaria con nuestro hospital modular, cuya ubicación determina, como ya lo he dicho, el Ministerio de Salud, los puestos de atención médico especializados, los módulos climatizados, que son muy útiles porque se pueden trasladar rápidamente de un lugar a otro, nuestro buque Hospital Sargento Aldea y de 700 camas aproximadamente. Estamos colaborando también para la distribución de todos los medicamentos e insumos médicos que se requieran dependiendo de la zona y el lugar en donde exista esta necesidad. Un aspecto muy importante. Las Fuerzas Armadas están desde hoy colaborando para garantizar la cadena de suministro de alimentos y bienes esenciales. Es evidente que se requiere custodiar esa cadena de alimentos para que llegue oportunamente y pueda satisfacer las necesidades de todos nuestros compatriotas. También estamos efectuando labores de resguardo de infraestructura crítica de servicios públicos, hospitales y centros de atención de salud, misión que quiero recordarles puede ser cumplida por instrucciones del jefe de la Defensa por Carabineros de Chile. Y también estamos en cada región, el jefe de la Defensa está determinando con su equipo de trabajo, que son las autoridades civiles, el intendente, más Carabineros e investigaciones, el resguardo de esta infraestructura crítica que fundamentalmente son los servicios de utilidad pública que nos interesa proteger en lo que es energía, agua potable, electricidad y por supuesto también la cadena alimenticia. En el caso que se resolviera por el Ministerio de Salud dictar cuarentenas, la obligación de los jefes de la Defensa, en coordinación, por supuesto, con las autoridades que existen en la región, es garantizar su cumplimiento. Y esto se hace, recuérdense, Fuerzas Armadas, pero Carabineros también tienen un rol muy importante que cumplir ahí. Por lo tanto, la decisión de la cuarentena la toma la autoridad sanitaria, no la Fuerza Armada. Determinada una cuarentena, lo que corresponde es que nosotros colaboremos para que esa cuarentena se respete. Y finalmente, en materia de orden público, el trabajo corresponde a los jefes de la Defensa, priorizando obviamente la función de control de orden público en las ciudades, esencialmente en Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas en todo el resto de las funciones que hemos señalado. Esas son las medidas que está tomando las Fuerzas Armadas en un trabajo conducido desde el punto de vista legal en la región por el jefe de la Defensa, que es designado directamente por el presidente de la República, pero en los aspectos sanitarios nosotros cumplimos por instrucciones del presidente, lo que incluso se hace mención en el propio decreto que decreta el estado de emergencia, por instrucciones del presidente de la República, quien la delega
en, obviamente, el señor Ministro de Salud o en sus seremis. Esa es la labor que estamos cumpliendo para apoyar a todos nuestros compatriotas. Muchas gracias. Tenemos un tiempo muy limitado para preguntas, es un día de mucho trabajo. Ministro, básicamente estas 5 personas que están recuperadas y de alta, ¿qué pasa con ellas? ¿Se van a la casa? ¿Siguen en cuarentena? ¿Hay riesgo de que puedan volver a contraer el virus? Es una muy buena pregunta, lo agradezco. Estas personas están dadas de alta, declaradas no contagiantes y por lo tanto vuelven a su vida normal. Es el protocolo que se sigue en todas partes del mundo. Ha habido reportes muy aislados, insignificantes desde el punto de vista sanitario, de personas que han sido seguidas sistemáticamente y en un porcentaje muy bajo, un 1%, siguen eliminando el virus algunos días después de este periodo de cuarentena, pero para los efectos sanitarios que nos preocupan, esa cifra no es relevante y mantenemos la definición que una persona que ha completado la cuarentena no necesita hacerse ningún examen adicional y vuelve a su vida normal, con la ventaja, ¿no es cierto?, que él no va a sufrir una nueva infección, él o ella, una infección por este virus. Ministro, hay una enfermera de la Posta Central que denuncia falta de insumos, que hay un alcohol gel para 13 personas, entre otras cosas, un video que está circulando a través de redes sociales. ¿Qué pasa con el tema de los insumos? A mí me llama profundamente la atención que personal sanitario, que sabe que el 100% de una buena garantía de lavado de manos lo da el agua y jabón y que el alcohol gel es un sustituto pobre, haga uso predominantemente de estas soluciones, pero es un problema nuestro de información e instrucción. En la Posta Central hay un caso que está siendo manejado por los equipos que están en aislamiento con esta persona, con todos los insumos que son necesarios. En el nivel de contagiosidad en la que estamos, de casos que estamos, no se justifica, porque no tenemos una circulación masiva en la ciudadanía, que toda persona que atiende un servicio de salud o lo que fuera, esté vestido, premunido de medidas de sanitización, como podrían ser mascarillas especializadas u otros. Pero aprovecho su pregunta para insistir a toda la ciudadanía, el mejor lavado de manos lo da el agua, el jabón. Evidentemente hay zonas de nuestro país donde el agua es muy escasa y se puede sustituir, pero como una segunda opción por otro tipo de medidas de sanitización. Ministro, Ministro Manuel Palominos por acá de Radio ADN. 342 casos el día de hoy. Preguntarle, ¿qué tan lejos, por ejemplo, podemos estar de una cuarentena en la ciudad? El Colegio Médico lo ha recomendado, por ejemplo, de cerrar ciertas ciudades donde está subiendo el brote, y también respecto a los protocolos con las personas que están aún más graves. Usted hablaba de 6, al menos con respiración o ventilador mecánico. En esa parte, también preguntarle la cifra de ventiladores mecánicos disponibles. Dejo esa pregunta al subsecretario, porque como se sabe, hemos traído ya al país 600 ventiladores mecánicos, es una cantidad extraordinariamente alta para las necesidades que prevemos, y hemos acordado ayer con el embajador de China la adquisición y donación, hay que decirlo con toda la generosidad que corresponde, de una cantidad muy importante, más de 1.000 ventiladores mecánicos adicionales para eventualmente prepararnos para los peores escenarios. No hay nadie en Chile hoy día que pueda tener temor de que no va a recibir la atención que corresponde si enferma gravemente por coronavirus. Respecto a los instrumentos que están a disposición de la autoridad para hacer uso, vuelvo a decir, tenemos que evaluar todos los días, por eso nos reunimos acá a las 8 todos los días, cada una de las medidas, su conveniencia, no conveniencia, como he señalado, y perdón que ponga un solo ejemplo,
En el caso de Chillán, todos los casos, absolutamente todos los casos son trazables a un gimnasio determinado que por supuesto está cerrado. Y en ese sentido, tomar una medida, por ejemplo, como sería cerrar, declarar en cuarentena a toda la región, parece hoy día una medida desproporcionada. Tendremos datos todos los días, habrá un momento en que habrá que tomar una medida adicional, por supuesto, y agradecemos a todas las personas que a través de diferentes medios proponen ayudas, aportes. Quisiéramos solamente rogar, tenemos un trabajo en el Ministerio muy bien orquestado con científicos, salubristas de primera calidad, gente del mundo clínico, que esas propuestas nos llegaran por los canales formales. Ayer, voy a poner un ejemplo, una parlamentaria de una zona dijo, mira, he identificado que este lugar podría convertirse en hospital, lo hizo llegar formalmente. Lo evaluamos, a las 12 horas la decisión de tomar esa iniciativa fue bien evaluada, ya lo hicimos. Y en ese sentido tenemos que reconocer con humildad que puede haber muchos aportes positivos, lo único que rogamos es que se transmitan, nosotros estamos en permanente trabajo a través de las vías oficiales para evaluarlas en su mérito. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Si se decreta cuarentena en Rapa Nui, ¿por qué no hacerlo en Tarapacá, que según los reportes que ustedes han hecho todavía no presenta casos? Se pensó decretar cuarentena en la zona oriente, usted ha dicho la mayoría de los casos en la región metropolitana están situados en esa zona de la capital. Lo segundo, si es que ya hay hoteles sanitarios dispuestos, ¿cuándo estarían disponibles y qué hoteles? Gracias, ministro. Respecto a lo que usted señala, e insisto, todos los días podemos tomar medidas adicionales en relación al brote del sector oriente de la región metropolitana, que se concentra fundamentalmente en las comunas de Vitacura y Providencia. Hacemos un nuevo llamado a las personas a respetar las cuarentenas señaladas, para las cuales ahora tenemos la colaboración y la tremenda ayuda de las Fuerzas Armadas y de orden para visitar a las personas, registrar que efectivamente se está cumpliendo y sancionar si es que esto no está ocurriendo. Cualquier medida es posible. En la evaluación de hoy, efectivamente, en el interés de que no haya un traspaso de pacientes, puede haber algunos enfermos ya que no los hemos detectado porque no han presentado síntomas. En estas regiones del norte, las 5 regiones del norte y Aysén y Magallanes, nos parece que la medida prudente hoy día es instalar una aduana sanitaria con pasaporte sanitario y pedirle de nuevo a la ciudadanía que, si no es necesario, no se movilice, no tome las buses. El día de mañana necesitaremos tomar otra medida, la tomaremos sin dilación cuando corresponda. Ministro, preguntarle dos cosas. Primero, sobre el rango etario, ya se ha visto entre 30 y 60 y algo años, gente mucho más joven de lo que se esperaba. Incluso la OMS dijo que si bien no afecta tanto a los jóvenes, sí hay un alto índice de fallecidos por esta enfermedad. ¿Cuál es la preocupación en ese sentido y la importancia de tomar medidas como vacunarse para enfermedades como la influenza también? Y la segunda pregunta, si es que ya hay algún protocolo para fallecidos, considerando que estamos muy cerca de la cifra en Brasil, donde ya se han producido algunos casos. Respecto a sus preguntas, que agradezco, efectivamente tenemos un protocolo de manejo de eventuales fallecidos desde el punto de vista sanitario. En su oportunidad, ojalá esa situación no llegue nunca, lo daremos a conocer. Y la otra pregunta era, perdón. El rango etario que afecta mucho a los jóvenes. En todo el mundo la incidencia de esta enfermedad, o sea, los nuevos casos por día, ha privilegiado precisamente personas que están en el rango etario en el cual estamos señalando y que van a tener durante esta primera fase una evolución esperada hacia mejorar, porque son personas que no tienen enfermedades subyacentes, porque son las personas que viajaron, que importaron, que se acercaron a sus familiares. En una segunda ola, que es cuando empieza nuestra preocupación por cada persona y su pronóstico, estas mismas personas, al no respetar adecuadamente, y perdón que lo diga con tanta claridad, la cuarentena, ponen en riesgo a personas que sí tienen riesgo, posibilidades de enfermar gravemente, que son sobre todo los adultos mayores. Quiero recordar que antes de los 50 años en personas sanas prácticamente
prácticamente no hay fallecimiento. En niños es una excepción absoluta en los más de 200.000 casos en el mundo, y en cambio hacia la edad superior a 70, sobre todo con enfermedad crónica, y es allí donde la distribución comunitaria se transforma en un riesgo enorme. Voy a dejar a los dos subsecretarios que respondan puntualmente a las preguntas de vacunación y de... Sí, subsecretario Zúñiga, quería preguntarle si nos podía actualizar cómo va la instalación de los hospitales de emergencia.